características de un discípulo. Yo cometí un error. Mi pastor siempre decía, nunca digas cuántos puntos vas a trabajar, porque a lo mejor no alcanzas a trabajarlos. Y yo dije 10 características, debí decir algunas características, porque si no alcanzaba, entonces bueno, pero aquí vamos, ¿no? Y hablamos precisamente, número 1, de una vida de compromiso con Jesús. Y número 2, un amor por Jesús y por la gente. Número 3, y quiero que pongas toda tu atención. Un discípulo, ¿cómo conoces un discípulo del Señor? Porque tiene un corazón de siervo. Tiene un corazón de siervo. Mateo capítulo 23, versículos 11 al versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. La verdadera grandeza comienza con la humildad. La humildad es el centro del corazón de un siervo o de una sierva. Hay que decrecer para poder alcanzar el carácter de Cristo. Vamos a ver una escritura en Marcos capítulo 9, versículo 33 al versículo 35. Este pasaje me encanta. Y el libro de Marcos es el del más corto de los evangelios, pero el corazón del libro de Marcos me fascina porque es servicio. Usted sabe que la cara del león habla del evangelio de Mateo. La cara del águila habla del evangelio de Juan. La cara del hombre habla del evangelio de Lucas. Pero la cara del buey habla del evangelio de Marcos. Marcos no fue discípulo directo del Señor, pero a raíz de todos los conflictos que tuvo en los viajes misioneros, luego no lo quisieron llevar, Bernabé lo cogió, también Pedro influyó mucho en su crecimiento. Él captó el corazón de siervo del Señor Jesucristo, y por eso este evangelio tiene tanto mensaje sobre el servicio. Marcos capítulo 9, 33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais vosotros entre vosotros en el camino? Paremos allí. Iban para Capernaum. El Señor iba adelante, pero iba escuchando lo que los discípulos iban hablando. ¿Qué iban hablando? Iban hablando precisamente quién sería el que reemplazaría al maestro, quién sería el líder que quedaría. Y seguramente Pedro dijo: yo, definitivamente yo, porque yo fui el que dije las palabras de vida. Él me dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Seguramente Juan dijo: yo porque soy el discípulo amado. Andrés dijo: yo porque fui el primero que él llamó. Judas dijo: yo porque tengo la platica. Ahora, no hablaban, disputaban. ¿Acerca de qué? De posición, acerca de liderazgo. Realmente esta palabra liderazgo no se encuentra en la Biblia. Es la palabra siervo. Y dice que al llegar él les preguntó: ¿qué disputaban en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cómo se conoce un verdadero discípulo? Por su corazón de servicio, por su corazón que lo único que le interesa es servir. No le interesa posición, no le interesa título, no le interesa que le llamen apóstol, que le llamen profeta, que le llamen todas las modalidades de hoy en día, ¿no? Lo que quiere realmente es servir. Y necesitamos entender
que cuando nos convertimos en discípulos, nuestro modelo, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Lo que Él trabajó en sus discípulos esos 3 años y unos meses fue servirles, y ellos no se dieron cuenta. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, aquí tenemos a Jacobo y a Juan, los 2 hermanos, los hijos de Zebedeo. Estaban en una reunión allí, estaban los 2, estaba el maestro. Dice que se acercaron a Jesús y en medio de la reunión le dijeron: Señor, queremos comentarte algo. Y el Señor dijo: sí, ¿qué sería? No, pero acá. Ya los 10 estaban alerta roja. Entonces, queremos hacerte una petición y queremos que no nos las vayas a negar. Y él dijo: no, primero tengo que escuchar la petición, ¿no? Y me retrocedes al versículo, ese es el 42, y dice, bueno, esta es la respuesta de él. Pero, ¿qué era lo que pedían? Cuando estés en tu gloria, cuando ya estemos allá, permite que yo, Juan, tu discípulo amado, esté sentado contigo a la derecha y Jacobo, mi hermano, esté sentado a la izquierda. ¿Qué querían? Posición. ¿Qué querían? Sí, eran de los cercanos, eran de los más cercanos. Recuerde que eran Pedro, Juan y Jacobo, pero querían estar allí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Primero, ustedes no saben lo que piden. Eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre, pero no saben lo que están pidiendo. Verso 42, llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero en mi reino no funcionamos como en la política colombiana, como en la política de Estados Unidos, como en la política de las Naciones Unidas. En mi reino es diferente. Y entonces le dice, versículo 43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y luego termina con su vida, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ser discípulo del Señor realmente es una vida de compromiso con Él, pero es una vida de compromiso con lo que Él nos ha entregado para hacer. No buscamos lugares, no buscamos posiciones, no buscamos títulos, buscamos servir a la gente, poder ponernos el manto del servicio, la toalla. Ellos nunca entendieron esto. Aún en la última cena, Juan capítulo 13, usted conoce el pasaje, Él les dijo: vamos a estar en tal lugar, vaya, preparen el lugar. Y cuando llegaron al lugar, cada uno fue entrando, cada uno se sentó en el piso, porque no eran mesas como las nuestras, sino comían recostados. Yo estoy sentada aquí, mis pies le daban a Nancy, que está al lado mío, los de Nancy le daban al pastor Edison, y así sucesivamente. Ellos llegaron y se sentaron, pero había una ley. Cuando yo invitaba a mi casa a alguien, yo tenía que tener un siervo que cuando tú llegaras te lavara los pies, te quitara las sandalias y pudieras entrar descalzo, pero con los pies limpios. Si aquella casa era muy humilde y no tenía un siervo que lo hiciera, el dueño de casa tenía que hacerlo. El Señor dijo: vaya, preparen el lugar. Y si les preguntan, dígale que esto, que lo otro, y alisten todo. Alistaron todo. Llegaron y se sentaron. Y cuando estaban todos sentados, Jesús se sentó y luego se levantó. ¿Qué vas a hacer, Señor? Voy a traer el lebrillo, voy a traer el agua. Se amarró la toalla. ¡Qué golpe! Y voy a lavarles los pies. Ninguno lo hizo. Pedro entró y dijo: que lo haga Juan. Juan dijo: que lo haga Andrés.
Ninguno quiso hacerlo. Y Él les dio la lección de servicio más grande. Pero digo, no me tienes que lavar. Hasta ahí reaccionó. Y Dios nos llama a una vida de servicio que caracteriza realmente una vida de ser un buen discípulo. No olvidemos esto. No es solamente servir en la iglesia, servimos en casa. Esposa siempre sirve, esposos sirvan. Porque hay esposas que dicen, él en la iglesia corre para aquí, corre para allá. Pero llega a casa, tráigame, póngame, páseme en el control. Si ya lo tiene hace rato en la vida. Comenzamos sirviendo en casa. Comenzamos allí. Servimos donde sea. ¿Sabe? Cuando recibo invitaciones para ir a congresos de pastores, de mujeres o de iglesia, es increíble que preguntan. Ellos preguntan, me llama la secretaria y dice, mira lo que están preguntando. ¿Cuál es la tarifa que ella cobra por conferencia? ¿Cuáles son sus requisitos de avión, de hotel? ¿Cuáles son sus demandas para nosotros estar preparados? Y yo siempre digo, diles que yo no cobro, que de lo que de gracia me ha sido dado, yo doy de gracia. Y Dios sabe de lo que yo estoy hablando. Muchos hoy te invitan, hoy invitan gente que te pide primera clase en el avión. Ahora, yo viajo siempre en primera clase, pero no porque la pida, es que viajo en una sola aerolínea que siempre me ponen en primera clase, siempre me ascienden. ¿Ves? Viajo en una sola aerolínea y gano todo el estatus. El estatus que yo tengo ahorita es platino. O sea, por la cantidad de viajes y las millas que vas acumulando. Pero jamás podría pedir una primera clase. Jamás cobraría por lo que por gracia me ha sido dado. ¿Me entiendes? Y yo quiero romper esto. Mi vida es una vida de servicio a aquel que me salvó y me redimió y me perdonó y me dio el privilegio de servirle. Nada más que eso. Y hoy esto se convirtió en un negocio. Yo pregunto, ¿qué les pasó a los que tanto piden? Y nosotros como iglesia hemos tenido la culpa de que nos demandan tanto y 3 meses antes haga empanadas, haga fritanga. ¿Para qué? Para recoger para el gran ministro. Mira, estaba ministrando en la Patagonia antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. En la Patagonia, mi vuelo era Bogotá, Panamá, Buenos Aires. En Buenos Aires esperar 7 horas en el aeropuerto para salir a las 5:30 de la mañana hasta el lugar donde iba, a la Patagonia. Llegué y esa misma noche predicar. Y fue un tiempo tan hermoso. Y prediqué jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo, antes de que el pastor me pasara, él estaba muy quebrantado. Y él dijo, esta mujer me ha ministrado tremendamente. Con mi esposa hablábamos. Y luego él ya me cuenta, estaban invitando a un ministro joven de la Florida. Llevaban 3 meses cuadrando la invitación. 3 meses. 3 meses donde el hombre exigía 2 acompañantes, él en primera clase y los otros 2. Hotel que fuera 5 estrellas, tarifa altísima. Y entonces él en la iglesia, él dijo, nosotros llevamos tanto tiempo buscando la forma de traer a este hombre, pero sus exigencias eran muchas
Y nosotros estábamos dispuestos a pagar, aunque no teníamos todo, ver cómo. Dijo, y al ver a esta mujer que tiene 74 años, hoy tengo 76 bien vividos, 56 de casada, voy para 57. Y dice, y esta mujer que viajó desde Colombia, que tuvo que estar en el aeropuerto, en el frío que estaba haciendo, llegar aquí, pues ayer con mi esposa le escribimos, lo lamentamos mucho, ya no te necesitamos, pastor. Entonces él dijo, pero ¿por qué, pastor? Si usted me dijo, porque te voy a decir algo, tengo una mujer de 74 años que está aquí con nosotros, o sea, 73, ya no me acuerdo, que viajó, que nunca nos pidió un peso, que estaba dispuesta a venir como fuera. Nos ha dado tanto que definitivamente no te necesitamos. Y luego el hombre que dijo, no, está bien, no me pague hotel de primera clase, no me pague pasaje, está bien, no, ya no te necesitamos. Un discípulo verdadero es un corazón de servicio. Y alguien me dijo, ¿y si no te dan? Yo le dije, desde que le sirvo a Dios, el cielo me paga muy bien. Así es que, número 1, una vida de compromiso. Número 2, un amor apasionado por Jesús y por la gente. Número 3, un discípulo tiene un corazón ¿de qué? De servicio. Número 4, un verdadero discípulo llega a tener la sensibilidad y el sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, sensibilidad y sometimiento. No estoy hablando de dones. Los dones se van a manifestar cuando usted los necesite, cuando menos piense, el Señor le va a usar. Por eso dice que las señales de los apóstoles, de ellos, de los que fueron discípulos del Señor, sanidades, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dios mío, estamos hablando de un verdadero discípulo, tiene sensibilidad y tiene sometimiento al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 16 al versículo 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará, mora con vosotros y estará en vosotros, ¿no? Ahora, todos sabemos que realmente cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en tu corazón. Tu vida se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se siente cuando tú vives con un esposo o una esposa que nunca te habla? Que escasamente te dice, ¿dónde está mi ropa? Tengo que salir temprano. Sírveme el desayuno. Nunca habla, nunca dialoga. Lo amas apasionadamente y anhelas una conversación de comunión, de intimidad, que podamos resolver los problemas juntos, lo que está pasando en la parte económica, lo que está pasando con los niños, lo que está pasando ahora. Uso siempre la vida matrimonial porque es el mejor ejemplo de comunión y de intimidad con Dios. Él mismo utiliza esa figura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que cuando una mujer me dice, llevamos 18 años de casado, nunca habla, nunca dice, le digo si me ama, ay, tú sabes que te amo, si no, no me hubiera casado contigo. Cuando es realmente un matrimonio, es un matrimonio que comparte todo, que es sensible la necesidad del uno al otro. El Espíritu Santo hace su morada en nosotros, pero el Espíritu Santo, recuerde lo que Él dijo, Él les guiará toda la verdad. Él les revelará las cosas
acerca de mí. Él dará a conocer acerca de mí. Él hará esto, Él hará lo otro. Él habló en Juan 14 hasta el 16, habla de todo lo que el Espíritu Santo hace. Ese discípulo es tan sensible a la voz del Espíritu y se somete. Lo vemos a Pablo en su primer viaje misionero, y fuimos a tal parte, pero el Espíritu nos los prohibió y nos desvió a otra parte. Y cuando tú miras, era la sensibilidad que tenía el apóstol Pablo a la vida del Espíritu, cuando hablar, cuando decir, si tú vives una vida de intimidad, no te centres en los milagros. Los milagros son añadidura. Lo más importante es que el discípulo vive una vida de intimidad y de comunión. ¿Quieres saber? Yo traigo preparado muchas veces, estoy en una conferencia y tengo listo mi mensaje y empiezo a sentir al Espíritu Santo como dice, esa no es la palabra. Y yo me hago la loca, porque yo sé lo que Él me está diciendo. Ese no es el mensaje que quiero que prediques. Señor, tú sabes que pasé horas preparando, pero no es lo que quiero que prediques. He tenido algunas experiencias donde yo puedo coger mi iPad y buscar. Ya no hay tiempo. En 5 minutos me pasa. Y solo oír al Espíritu Santo, párate y déjame hablar a mí. ¿Sabes? Es de las experiencias más gloriosas. Yo tengo que bajar, ir allá a la cabina y decir, necesito el CD. Eso no lo tenía. Él predicó, Él hizo, Él fue asombroso. Y Pablo no podía ir a un lugar porque el Espíritu se lo prohibió, porque el Espíritu lo desvió para otro lugar. Luego, después de un tiempo, ahora sí, pueden ir a Betinia. Y no solamente era Pablo. Cuando usted va a Hechos 8, encontramos un Felipe que servía a las mesas, pero era discípulo. Características de los que iban a servir a las mesas. Los primeros diáconos, servidores. Características, llenos del Espíritu Santo, de fe. Y Felipe, cuando vino la persecución, tuvo que huir a Samaria. Y llega a Samaria, empieza a compartir el evangelio y hay un gran avivamiento. Hasta los brujos venían a convertirse. Y entonces se oye de ese avivamiento y va Pedro y creo que Bernabé a ver qué pasaba. Y llegaron y encontraron eso. Y él le cede el turno a su autoridad. Y ellos ya tienen que enfrentar los brujos. Y estando en ese avivamiento, el Espíritu Santo le dice, quiero que vayas por tal lugar. Dejar un avivamiento donde él era el protagonista, cientos de personas, miles de personas, para ir por el camino que conduce a Gaza. ¿Y aquí qué hago? Y un carro con el eunuco de la reina Candace. Había estado en la campaña. Venía leyendo el libro del profeta Isaías y se lo encuentra. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que preparó todo. Y él le revela lo que era ese pasaje. ¿No has oído? Acaba de pasar, acaba de suceder. Esto es verdad. Es que no lo entendía por una. Muchos ministros preguntan, ¿pero cuántos miembros tiene la iglesia? Bueno, somos 80. No, yo predico a partir de 800 personas. Amados, esto es verdad lo que le estoy contando. Como pastor, como líder, no se deje meter ese gol. Dígale, lo siento, no me sirve. Creí que me servía, pero no me sirve. Sensibilidad al Espíritu de Dios. Número 5, rápidamente. Un verdadero discípulo vive en el conocimiento y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, creyentes, y les dice esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿cuál es el requisito para ser discípulos de los más importantes? Permanecer en la palabra, ¿cierto? Y luego dice: y conoceréis esta verdad, y esta verdad os hará libres. Un verdadero discípulo tiene el conocimiento de la palabra, vive bajo la autoridad de esa palabra. Yo no concibo un discípulo que no conozca esto. No lo concibo. Gracias. Yo respeto la tecnología y yo sé que ahora todo está aquí. Y me encanta los jóvenes. Y tú ves a los pastores predicando y sacan. Y yo he querido como, bueno, me voy a actualizar, voy a llevar. No veo nada. Tengo que ir a mi palabra. Esta palabra es el fundamento de todo. Si tú no tienes palabra, no puedes ser discípulo. Por eso tienes que meditarla, estudiarla, crecer en ella, memorizarla, subrayarla. Un discípulo nunca se separa de la palabra, la ubica, la memoriza. Yo tengo una forma de meditar en la palabra que les puede ayudar. Aquí rapidito. Lo aprendí en mis primeros años en la iglesia de Filadelfia, cuando vino un equipo muy lindo de los Estados Unidos y nos enseñó a cómo tener la palabra de Dios organizada en nuestra mente. A mí no me gustan los programas de lectura bíblica del año. Yo cada año empiezo a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y tengo mis lápices de colores y tengo mi regla y tengo todo, y yo voy anotando, y tú coges mi Biblia y vas a encontrarla como un arco iris de muchos colores. Aún me toca poner a veces sticker porque ya no hay dónde escribirle a la Biblia. Pero aprendí esto, que cuando tú meditas en la palabra, no es leerla, porque esos programas es, hoy me tocan 3 capítulos, hoy llevo 2 días sin leerlo. No, es meditar. Meditación es la función digestiva del alma. Bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios, ¿cierto? Lo dice el Salmo 1. Es el deleite. Ezequiel capítulo 3, come el rollo, y lo comí y fue dulce a mi paladar. Jeremías, come el rollo y lo comí y fue dulce a mi paladar. Y este libro es increíble. Yo no concibo mi vida sin esta palabra. Yo tengo que andar con mi palabra. Meditarla es encontrar tesoros. Yo nací en la costa pacífica. Aprendí a nadar a los 4 años. No, Dios mío, no, el mar me encantaba. Pero también fui buzo, no profesional, pero tuve todo, nadaba, buceaba. Una cosa es cuando yo veo los turistas que llegan a San Andrés Isla, Cartagena, o a las costas allá en Tumaco, y los ves con el snorkel y tú por encimita, ese pescadito. Pero qué diferente es cuando te pones los tanques y bajas, no quieres salir. Ves los corales, la gama. No, es todo un mundo diferente. Leer la Biblia es ponerte el snorkel. ¡Ay, qué lindo! Meditar es ponerte los tanques y no querer salir de allí, porque te habla y te sigue hablando y te sigue hablando y te confronta tu vida.
es un espejo que te muestra tu pecado, que te muestra tu carácter, que te muestra que no lo hiciste bien. La palabra confronta nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 no solamente habla la Biblia de que ella es un espejo, habla que es una espada, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nada hay oculto ante esa palabra. Si tú la lees, nunca vas a ver en qué estás fallando. Es como el que se ve en un espejo y ya sale. No es como nosotros las mujeres que pasamos. ¿Estoy bien? No estoy bien. Ella te confronta, ella te muestra. Y entonces aprendí esto de esta gente, un tesoro. Medítala y ubica cada capítulo. Yo sé que en el capítulo 1 está tal cosa, que en el capítulo 2, que cuando llegas al capítulo 5 y 6 ya está hablando de la genealogía de Noé, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, que está en Juan, y cada capítulo, no me lo tengo que saber de memoria, pero te ubico. ¿Por qué? Porque cuando tú estés ganando almas y te saquen la Biblia, tú dices, sí, eso está en el capítulo tal. Ay, sí, eso. Y voy a decir esto, ¿no? Lo voy a decir, a uno le entra un orgullito bonito. Oiga, pero usted sí sabe Biblia. No, lo que pasa es que medito en ella. Pero ese es un orgullo válido, poder conocer este libro, ¿cierto? Y el verdadero discípulo tiene que conocerlo, tiene que amarlo, tiene que realmente vivirlo, y tiene que vivir en esa autoridad de esta palabra. Esta palabra es esencial. Vuelvo a mi tiempo cuando el pastor Carlos Metaute, aquel hombre que cargaba bultos en Corabastos, iba a nuestra casa para enseñarnos esta palabra por 3 meses. ¿Y qué hacíamos nosotros las católicas? Arremetíamos con preguntas. Y entonces yo le decía, sí. O la otra decía, pero ¿por qué es que ustedes no creen en la Virgen? Sí, pero ¿por qué esto? Sí, pero nunca peleó. Siempre esta imagen nunca se borró de mi mente. Con una humildad y una sencillez decía, bueno, la Biblia dice, y yo oía esto, el pasar de las hojas, y leía la porción justa para la respuesta. No lo digo yo, la dice la Biblia. Y en 3 meses todo el tiempo lo que escuché fue, la Biblia dice. Así nos discipuló. Y entonces a los 3 meses yo amaba mi Biblia, amaba lo que había visto a este hombre hacer con nosotros. Y ya el llamado de Dios estaba tan marcado en mi corazón que yo, después de que acostaba a mis niños, me paraba en mi vestir frente al espejo grande, me ponía la Biblia aquí. 3 meses de convertida, y yo decía, ¿cuándo será que yo diga, la Biblia dice en Jeremías, la Biblia dice en Miqueas, la Biblia dice? ¿Cuándo será? Pasó el tiempo, medité en ella, aprendí de ella, y hoy cuando hablo con cualquier persona puedo decirle, bueno, la Biblia dice. Número 6, rapidito. Un verdadero discípulo vive en la dimensión de transformación de su vida y de una vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 15 al 16. Y Pedro en su carta está hablando de esto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda. Allí está, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no dicen alguna, en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No existe un pastor perfecto, una persona perfecta, pero estamos en camino de perfeccionamiento. Estamos en un proceso de ser diferente. Si usted hace una evaluación, ¿cómo fue el año 2022? ¿Qué cosas hubo que cambiar en su vida? ¿Qué cosas todavía persisten? Es hacernos una evaluación con base a esta palabra. Pero Dios nos está llamando a una vida correcta, a una vida de santidad. Y no es solamente el pecado de adulterio, el pecado de la pornografía, que es horrible, que hoy se ha metido dentro de la mente de los cristianos. Son cosas tan sencillas de mi carácter. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo contesto? Y poder tener la humildad de decir, perdóname, yo no debí contestarte así. A veces tú pides perdón y dices, pero ¿de qué me pides perdón? No, es que yo no debí contestarte. No, a mí me pareció bien. No, esa persona ha sido redarguida por el Espíritu Santo. Necesitamos caminar siendo luz. Voy a contar este testimonio. A mis 2 años de haber conocido al Señor, cuando el Señor nos trajo a vivir a Bogotá, mi esposo fue mi maestro de conducción. Me enseñó a manejar hace 54 años. Una cosa es manejar en un pueblo y otra cosa es manejar en la ciudad de Bogotá. Y cuando llegamos a vivir a la ciudad de Bogotá, que en ese tiempo no era como ahora, ahora sí es cosa seria, pero en ese tiempo se decía que en Bogotá había que manejar a la ofensiva y a la defensiva. Y escuché que cuando la mujer manejaba, pues que tuviera cuidado porque la iban a atacar, ¿no? Gracias a Dios teníamos un carro grande, un Toyota extra largo, era un Jeep. Entonces a mí me tocaba ir a dejar a mi esposo a la oficina y volverme para estar con el carro y utilizarlo y después recogerlo. Iba por toda la autopista de norte a sur. Recuerden que antes había una volteada. Cuando uno llegaba a Los Héroes había una volteada. Ahí estaban, bueno, correcto. Entonces yo iba manejando esa tarde porque yo decía, yo soy mujer y no me voy a dejar. Y así es que yo iba esa tarde a recoger a mi esposo, iba manejando mi carro muy bien y vi que un carro que estaba acá quería pasarse a voltear en lugar de haber cogido esta línea para cruzar, porque eso pasa hasta hoy día. Entonces logró pasarse al que estaba al lado mío. Y cuando yo lo vi dije, pues no lo voy a dejar pasar. Y empecé a pelear sola. Él debió coger el carril que le tocaba coger. Él está cometiendo una infracción y no lo voy a dejar pasar. Y el carro hacía rum y yo rum, 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 rum. Y como tenía un carro grande, no pudo. Entonces le tocó seguir por la Caracas. Y yo dije, no lo dejé. Y el hombre me pitaba de lejos y se acercó y yo no miraba, porque donde lo mirara, quién sabe qué me diría.
Mi pobre mamá saldría a relucir. Bueno, no, y yo seguía manejando. Y ya me olvidé. Y al llegar más adelante a un semáforo, estaba tranquila, esperando que el semáforo cambiara, cuando de pronto sentí un pito suavecito, como cuando alguien te conoce, y entonces yo miro, era el hombre. Y yo miro así, y el hombre de allá lo que me grita es: ¡disque cristiana! Amados, en ese momento yo dije: ¿y cómo supo que yo era cristiana? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo? Y me acordé que detrás del Jeep teníamos una placa como de carro que nos habían traído de Puerto Rico, que decía: soy feliz, Cristo me salvó. Trágame tierra. Yo quería que la tierra me tragara. Sentí que le había fallado al Señor. Mira, fue terrible lo que yo sentí. Cuando llegué a recoger a mi esposo, él se sube al carro y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: algo terrible. ¿Y por qué? Le dije: es que no dejé pasar a un hombre, y ese hombre pitándome y todo. Yo creo que tenemos que sacar esa placa de atrás. Y él me dice: la que tienes que cambiar eres tú. Lo que tienes que sacar es eso que tienes adentro. La placa no la sacamos. Y yo llegué a mi casa y: sí, Señor, perdóname. Yo dando mal testimonio. Desde ese día, si me pitan, dejo pasar. Yo dejo pasar. Porque ahora con mayor razón. Porque si me pongo en ese plano, de pronto me bajan y me dicen: Pastora Ina, ¿cómo está? ¿Entiendes? Una vida correcta, una vida de santidad, ¿cierto? Número 7, rapidito. Un verdadero discípulo tiene la prioridad de congregarse. No vive online. Tiene que congregarse. Se involucra en su comunidad. Reconoce que somos una familia. Hebreos capítulo 10, versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y aquí encontramos precisamente cómo el escritor a los hebreos dice que no dejemos de congregarnos. Es tan importante pertenecer a una iglesia. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, el versículo 42, después de que la gente recibe a Cristo, después de que la gente es discipulada, dice, voy a leer desde el 41, que ya lo vimos antes: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tú puedes seguir leyendo el resto, y ahí encuentra que pertenecían a una comunidad. ¿Cómo te identifican? Hoy vas a una iglesia, mañana a otra iglesia. ¿De dónde eres? ¿De aquí o de allá? No defines tu vida. Es esencial que tengas un ADN. El discípulo tiene que tener un ADN, y el ADN es su congregación. Y no tenemos que, respeto esto, pero yo no te veo, yo no te escucho cualquier predicación. Dime qué ves y yo te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Somos marcados por un ADN. Esta es tu familia, esta es tu congregación,
y amamos esa congregación, somos parte de esa congregación. Y no hay discípulo verdadero si realmente no tiene una identidad con su congregación. Porque es de allí donde el Señor te va a llevar a descubrir tus dones, tu llamado y poder ser usado por Dios, ¿no? Número 8, un discípulo vive con propósito. Vive con propósito. Efesios capítulo 2, versículo 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo viene hablando precisamente de eso. Habla de la salvación, dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Luego dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cómo tú llegas a conocer el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es un propósito? Es lo que Dios desde la eternidad planeó para ti. Cómo iba a usar tu vida, cómo iba y te dotó de dones que empezaron a florecer de que creciste, desde que eras niño, niña, y luego los dones que te llevaron a estudiar una carrera con la cual te sentías afín. Y luego cuando llegas a ver tu vida en el Señor y lo que estás haciendo, tú miras atrás y dices: con razón, Dios me dotó de todo esto, porque esto era lo que Él quería que yo hiciera. ¿Cómo llego a conocer mi propósito? ¿Porque un profeta viene y me dice? No, lo que el profeta viene y dice puede ser verdad, pero es siempre una confirmación de la que ya está en mi corazón. ¿Cómo conoces tu propósito? Conociendo a Dios. Y el discipulado, su base central es conocer a Dios. Es cuando uno empieza a discipular a una persona, la está llevando al conocimiento de Dios, a relacionarse con Dios, porque el conocimiento trae relación. Novio es novio. Uno es novio y no ve nada. Alguien dijo que el matrimonio era milagroso porque devuelve la vista. Y entonces tú llegas a decir: ¿y por qué yo me casé con esta mujer? Si era tan sumisa de novio. Bueno, te quería agarrar. Ahora está mostrando lo que es. Sí, le devolvió la vista. Y la mujer dice: y este hombre que me abría la puerta del carro, que la cerraba hasta con la cadera para que no fuera tan duro. Y este hombre que por ser yo tan chiquita me ponía un ladrillito para que bajara. Y ahora, ¡súbase! Y entonces ¿qué? ¡Abre la puerta! ¿Es manca? Mi pastor decía: de novios abran bien los ojos, cuando se casen ciérrenlos. Pero cuando tú conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, porque nunca terminaremos de conocerlo, hay una riqueza indescriptible. Y entonces comienzas a conocer lo que Él tiene para ti. Leamos Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Ahora, capítulo anterior, Isaías, glorioso profeta, está profetizando, lleva tiempos ejerciendo un ministerio. Ay de los de hoy. Luego muere su primo, ese hombre que para él era su ídolo realmente.
y que había llevado a la nación a un poderío militar, a un poderío económico, realmente una nación que en el tiempo de Usías fue gloriosa. Ahora terminó Usías pues en condiciones lamentables, pero era su referente para Isaías. Isaías se movió en el palacio. Y cuando Usías muere, él entra al templo. Y él entra porque él dice, murió Usías, ¿ahora qué va a pasar con la nación? ¿Quién va a gobernar? ¿A dónde va a ir la nación? Y dice, vi yo al Señor. O sea, conocí yo al Señor. Él estaba desarrollando un ministerio, pero no había conocido verdaderamente al Señor. Vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado en un trono alto y sublime. Y Dios diciéndole, este trono es más grande que el de Usías. Sus faldas llenaban el templo. La característica de un gran rey eran sus faldas. Pero estas no eran cualquier falda, llenaban el templo. Y Dios le estaba diciendo, aquí hay uno más grande que Usías. Usías murió, pero yo soy Dios eternamente y para siempre. Y es mi nación. Y dice, y por encima de él habían serafines y cubrían el templo y gritaban santo, santo, santo. Versículo 3, por favor. Y el uno al otro, bueno, están adorando. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas, bueno, es toda una manifestación de la gloria de Dios. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Allí comienza a conocer a Dios. Este profeta comienza a conocer a Dios. ¿Y qué es lo primero que cuando él comienza a conocer a Dios sucede? Se da cuenta cómo está su alma. Soy hombre de labios inmundos. He habitado en medio de gente bochinchera, calumniadora. Gracias a Dios que eso no hay. ¿Ah? ¿Ese es como un término nuestro o qué? ¿Sí? Bochinche. Entonces, ¿qué sucedió? Se conoció él. Conoció al Señor. Y luego el versículo 6. Y voló, bueno, viene la purificación de sus labios. Versículo 7, el 8, cuando dice, oyó la voz del que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entendió su propósito definidamente. En la medida que tú conoces a Dios, vas conociendo tu propósito. No necesitas profetas. Hay una seguridad. Y como estás en una iglesia a la que perteneces, tus pastores tienen ese llamado de ver lo que tú no ves, de afirmar lo que Dios está hablándote. Entonces, un discípulo vive con su propósito. Hay personas que a mí me invitan para algo y digo, no, ese no es mi campo, eso, pero te recomiendo a tal persona, porque zapatero a tu zapato. Esa es un área que Dios no me ha entregado, pero puedo recomendar a alguien que se la entregó Dios para esa persona y lo hace perfectamente. Entonces, número 8, un discípulo vive en su propósito. Número 9, rapidito, un discípulo vive en un evangelismo apasionado, porque lo que ha experimentado lo quiere transmitir a otro. Su transformación lo lleva a un cambio de visión, compartir con otros las nuevas sobre Jesús. Id y predicad este evangelio. Marcos 16, ahí está, ¿no? Entonces ese discípulo no para. Es lo que yo te digo. Yo tengo 3 trofeos que he ganado en las miles de personas. Yo en el mercado te gano gente, hasta ministro la gente. Antes con mi esposo íbamos a Corabasto a hacer mercado. Y tenía una mujer que vendía mis verduras. Ella era cristiana de la Cuadrangular, Leo. Y cada vez que yo iba a comprar mi verdura allá, ella estaba, pastora. Y había habido un congreso donde yo prediqué de mujeres cuadrangulares y ella no pudo ir. Y cuando llegué ese martes a hacer mercado, ella me dice, ay pastora, estoy tan triste, yo no pude ir al congreso. Y me dijeron que el Espíritu Santo se derramó, que todo el mundo recibió. Yo no pude ir, yo siempre queriendo recibir el Espíritu Santo. Y le dije, Leo,
¿quieres recibirlo? Sí, pastora, pero no puedo. Le dije, no, pues yo puedo orar por ti aquí. Aquí, pastora, sí. La zanahoria, la lechuga, los repollos, todo. Entonces la abracé y le dije, aquí vamos a orar. Y todas las mujeres alrededor vendiendo lo mismo. Y yo le dije, aquí, pasito. Y empecé a orar por ella. Y le dije, dile al Señor que quieres recibir. Y cuando ella dijo, Señor, lléname de tu espíritu, bautízame, y empieza a rabachacar durísimo, y yo más pasito, y qué, ella estaba tan emocionada, y todas las personas, yo la tenía abrazada, y qué le estará haciendo esa mujer a él. Entonces yo le digo, Leo, vamos al carro, y yo le hago a mi esposo que abra el carro, y yo la metí, y ahora sí, ora lo que quieras, yo adoro. Oró todo lo que quiso, lloró, oró, y bueno, ya dije, bueno, ahora sí vamos a ver las verduras. Nos vamos. Compré mis verduras, la gente la miraba rara, y cuando ya nos fuimos con mi esposo me dice, ¿y qué le pasó a la hermana? ¿Qué problema tenía? Le digo, no, mi amor, fue bautizada con el Espíritu Santo. Y él me dice, ay, ni en el mercado tú te estás quieta. No, porque tenemos una pasión evangelizadora, una pasión por transmitir lo que Dios nos ha dado. Y cierro con el número 10. Un verdadero discípulo mantiene un corazón libre de avaricia, un corazón generoso. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y cerramos con esto. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor está hablando de qué hay en tu corazón. ¿Qué clase de Señor está en tu corazón? ¿Qué clase de Dios hay en tu corazón? La avaricia, el amor al dinero es una de las cosas más horribles. ¿Quién gobierna realmente? El que gobierne va a robar nuestros afectos. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En él? ¿O en el salario mínimo? ¿O en lo que está pasando después de la pandemia? Tenemos la oportunidad de ver milagros de Dios todos los días en nuestra mesa. Oh Señor, no puedo diezmar este mes y posiblemente los otros meses, porque la canasta familiar ha subido tanto. No, lo primero es para Él. Yo aparto, Romanos dice, aparta la primicia de la masa, porque la masa restante será multiplicada. Yo aprendí hace muchos años que antes de gastar yo primero saco mi diezmo. Lo primero que saco es mi diezmo. Después ya puedo gastar. Y si no alcanza, en casa vemos la multiplicación de Dios. Y voy a decirles esto, yo no diezmo el 10. No me pregunten, no le voy a decir. Pero hace muchos años, cada año Dios me pone una tarifa y yo voy aumentando. Y lo que importa, un verdadero discípulo no puede tener esa clase de Dios en su corazón. 10 características de un verdadero discípulo, repítanmelas y cerramos. Número 1, una vida de. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Póngase en pie, por favor. 10 características. No le voy a preguntar cuántas están en su vida. Usted hable con el Señor.